Se abre la presente audiencia de vista pública en el expediente número 371-2017, formado por apelación de sentencia de amparo en la acción constitucional promovida por Ana Elisa López Gil en contra de la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. La señora Secretaria General Adjunta dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Tiene la palabra. Muchas gracias. Es acto reclamado en el presente amparo la sentencia de 12 de octubre del 2015 emitida por la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, que confirmó la resolución de 2 de julio del 2015 proferida por el juez noveno de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, dentro del juicio ordinario laboral, para establecer la nulidad de la resolución de fecha 22 de octubre del 2009 emitida por la Corte Suprema de Justicia, que contiene la destitución de la hoy amparista como oficial tercero del Juzgado Sexto de Trabajo y Previsión Social. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en su sentencia de fecha 23 de septiembre del 2016, consideró: del estudio realizado se evidencia que la Sala impugnada al emitir el acto reclamado procedió en el ejercicio de su competencia, de conformidad con lo regulado en el artículo 372 del Código de Trabajo, toda vez que de las constancias procesales no se desprende conculcación a los derechos y principios constitucionales de la solicitante, y el hecho que la sentencia cuestionada no satisfaga sus pretensiones no implica que le haya causado agravio, por lo que se concluye que la autoridad reprochada actuó apegada a derecho y resolvió conforme a la ley, argumentando fáctica y jurídicamente su decisión, lo que infiere que procedió conforme al debido proceso, respetando los derechos del amparista, por cuanto se denota que la postulante hizo uso de los recursos procesales a su alcance. En tal razón, en ningún momento se le dejó en estado de indefensión, así que, con base en lo considerado y al comprobarse la inexistencia de agravio que podría repararse a través de la vía constitucional, el amparo deberá denegarse dada su notoria improcedencia. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: deniega por notoriamente improcedente el amparo planteado por Ana Elisa López Gil contra la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Exime a la postulante del pago de las costas por lo considerado. Impone multa de 1,000 quetzales al abogado patrocinador Óscar René López Leiva, la que deberá ser efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes a partir de estar firme lo aquí dispuesto. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral conforme al objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos salvo que cuente para ello con la autorización previa del presidente de la Corte de Constitucionalidad, concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Gracias. Pueden hacer uso de la palabra solicitante del amparo, apelante y requerente de la vista pública. En este caso, Ana Elisa López Gil, quien comparece con el patrocinio de los señores abogados don Óscar René López Leiva y don Juan Enrique Castillo Rodríguez, quienes compartirán el uso de la palabra, y dentro de su tiempo les dejo el uso ahora mismo. Honorables magistrados, tengan ustedes muy buen día. Efectivamente, para hacer acopio de las instrucciones dadas por la señora secretaria, voy a tratar de ser lo más breve posible al abordar el tema el objeto de esta acción constitucional de amparo. Efectivamente, el tema propiamente que nos ocupa es el que se inició un juicio ordinario solicitando que se declarara la nulidad de la resolución de fecha 22 de octubre del año 2009 emanada por la Corte Suprema de Justicia,
mediante la cual se destituyó de su cargo que venía ocupando la hoy amparista, cargo que desempeñaba en el organismo judicial como oficial de trámite. Es el caso propiamente de que se solicita que se declare la nulidad en virtud de que la propia resolución que hoy pedimos que se declare su nulidad por considerarla de que es nula absolutamente y en forma total y absoluta. Es el caso de que ella fue destituida por la comisión de 3 faltas graves que, de acuerdo con la ley, deben de cometerse en el periodo y en el lapso de 1 año. Y la propia resolución en su texto dice que se le destituye por la comisión de 3 faltas, una cometida en el año 2007 y 2 cometidas en el año 2009. Obviamente no sé a quién le corresponde la interpretación de esta norma, en virtud de que, de acuerdo con la Real Academia Española y los diccionarios jurídicos, un lapso de tiempo es un periodo de tiempo, es un espacio de tiempo y no se puede interpretar de manera diferente. Si la ley dice, taxativamente señala que el periodo de tiempo en el que deberán de cometerse las faltas es durante el periodo de 1 año, estamos hablando de 365 días o bien de 12 meses. Sin embargo, aquí el propio texto de la resolución señala que se comete una falta en el 2007 y se cometen 2 faltas en el año 2009. Y la ley es clara al decir la comisión se comete, y la comisión de la falta del año 2007 no podría computarse dentro del periodo de tiempo del año 2009. Razón por la que consideramos que la resolución es nula absolutamente y deberá restituírsele sus derechos a la hoy amparista, que se le ha violado su derecho al trabajo, el debido proceso y su derecho de defensa. En cuanto a lo que es propiamente el juicio ordinario planteado, efectivamente, posteriormente a que la resolución fue desfavorable, subió a la sala jurisdiccional en apelación y luego el planteamiento del amparo ante la propia Corte de Constitución, la Corte Suprema de Justicia. Es decir que nosotros consideramos de que efectivamente nos estábamos enfrentando a la propia Corte Suprema de Justicia, porque no hemos estado frente a un tribunal que sea verdaderamente imparcial. Eso es, en resumidas cuentas y en esencia, la circunstancia por la que se solicitó esta acción constitucional de amparo y por la que hemos llegado hasta acá. En ningún momento hemos querido utilizar la Corte de Constitucionalidad como una tercera instancia revisora, sino que por el contrario, que se advierta que efectivamente hay violación constitucional. Es una resolución que vulnera derechos constitucionales del amparista y así es como debemos nosotros, queremos que se efectúe realmente, no la revisión propiamente, porque no venimos aquí a litigar el caso, sino que advierta a la Corte de que efectivamente hay violación constitucional. Eso es, va a continuar en el uso de la palabra el licenciado Juan Enrique Castillo Rodríguez. Sin embargo, solamente quiero acotar de que hemos presentado el memorial evacuando la presente audiencia, en donde también hemos abundado en detalles, porque sabemos que durante este periodo de tiempo no podríamos jamás nunca abarcar todo lo que quisiéramos decirles. Únicamente, señores magistrados, y gracias por su atención. Adelante. Honorables magistrados, buenos días.
siguiendo con el objeto de esta vista, nosotros hemos querido hacer énfasis en lo siguiente, y para ello solicito la venia de los honorables magistrados para darle lectura al artículo 58 de la Ley de Servicio Civil del organismo judicial. Dentro de su tiempo, con mucho gusto, adelante. Gracias. Establece el artículo 58, literal I, de la Ley de Servicio Civil del organismo judicial, que faltas gravísimas, son faltas gravísimas, literal I, la tercera falta grave que se cometa dentro del lapso de 1 año, cuando las 2 primeras hayan sido sancionadas. En el presente caso, resulta que a la amparista se le destituyó tomando en cuenta 2 faltas graves cometidas en el año 2009, más una falta grave cometida en el año 2007. Y el argumento de la misma Corte Suprema de Justicia al emitir esa resolución, uniendo esas 3 faltas graves, fue precisamente el hecho de que se vulneró esta norma y se malinterpretó, y al aplicarla se le sancionó con el despido y la destitución de acuerdo a lo establecido en el artículo 58, literal I, de la Ley de Servicio Civil. Entonces el énfasis está cuando se cometa 3 faltas graves dentro de un lapso, y aquí solo se cometieron 2 faltas en un lapso del año 2009 y la otra sanción fue del año 2007, argumentando que por los recursos, etcétera, etcétera. Hay otro punto importante en este caso. Al momento de emitir esta resolución, la Corte Suprema de Justicia ya le había prescrito el derecho a la Corte por lo siguiente. Resulta que la falta establecida en el expediente 304-2009, que era la última que se estaba tramitando, se inició el 24 de abril del año 2009, y a ella le notificaron esa resolución el 29 de octubre del año 2009. Y el artículo 70 de la Ley del Organismo Judicial, de la Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial, establece en su artículo 70 que el procedimiento disciplinario, el lapso de tiempo de ese procedimiento disciplinario es de 6 meses, y al momento de haberle notificado el 29 de octubre del año 2009 esa resolución, ya había prescrito el derecho de la Corte. Entonces son 2 razones fundamentales que efectivamente, derivado de ello, fue que se planteó el juicio ordinario laboral de nulidad de la resolución del 22 de octubre del 2009 por haberse formulado ilegalmente y haber violado el derecho de defensa del debido proceso de la amparista. Muchas gracias, señores magistrados. Señores magistrados, muy buenos días. Muchas gracias por haber señalado el día de hoy la vista pública. Señores magistrados, yo quiero hacerles conciencia a ustedes. ¿Cómo podemos hablar de justicia? ¿Cómo la institución, el organismo judicial, aplica justicia cuando está violando los derechos constitucionales de sus propios trabajadores? Señores magistrados, en esa época del año 2009, cuando me fijaron 2 audiencias de la unidad del régimen disciplinario, en esas fechas yo me encontraba enferma, me encontraba suspendida del trabajo por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social,
situación que los miembros de la unidad del régimen disciplinario sabían perfectamente, ya que se había ingresado un memorial de justificación de incomparecencia a la audiencia y asimismo se adjuntó el aviso de suspensión de trabajo por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Señores magistrados, yo les pregunto, ¿cómo se puede hablar de justicia cuando en esa época yo me encontraba enferma, me encontraba en el ICS, estaba luchando por mi vida, a punto de morirme? Aquí lo establece este aviso de suspensión de trabajo y sin embargo ellos, a pesar de que lo sabían perfectamente ellos bien, porque ellos recibieron el aviso, aquí calza, en este aviso calza el sello donde ellos recibieron este aviso. Lo sabían perfectamente, señores. Yo me encontraba enferma luchando por mi vida, sin embargo ellos celebraron las audiencias, señores magistrados, sin mi presencia, de tal manera violaron mi derecho de defensa y por lo tanto el debido proceso. ¿Cómo podemos hablar de justicia? ¿Cómo me fueron a sancionar ellos cuando yo me encontraba enferma, señores? Cuando yo necesitaba tanto mi trabajo, porque estaba dependiendo económicamente de un trabajo y además me encontraba en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. No era mentira, ya que está aquí el aviso de suspensión de trabajo y obra en autos. Por lo mismo es que vengo, 8 años tengo de estar reclamando mi derecho, 8 años vengo de solicitarle a la Corte Suprema de Justicia de presentar mis pruebas, señores, obra en autos, mis pruebas contundentes, fehacientes, pruebas donde se demuestra claramente que me violaron mi derecho de defensa y el debido proceso, señores magistrados. Yo les ruego, señores magistrados, que analicen bien, que analicen el expediente, obran todas mis pruebas. Señores, de esta manera los miembros de la unidad del régimen disciplinario me perjudicaron económicamente y socialmente, ya que yo he sido, y es de conocimiento del personal del organismo judicial, soy una persona trabajadora, una persona capaz, he sido una persona eficiente y de esta manera me han perjudicado mucho, porque me han perjudicado económicamente y sobre todo socialmente. Y yo les ruego, señores magistrados, que analicen bien este expediente, ya que los jueces y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia han resuelto según su conveniencia, no apegado a derechos, señores. Simplemente, ¿por qué? Porque están protegiendo su trabajo. ¿Por qué no protegen el trabajo de los demás, de las personas que también acuden a los tribunales a solicitar y a reclamar sus derechos? No, pero ¿qué podemos decir ahorita? ¿Qué podemos decir nosotros? ¿Qué podemos pensar de la justicia? Se dice tanto que el organismo judicial aplica la justicia. ¿Cómo va a aplicar justicia cuando están violando los derechos constitucionales de sus propios trabajadores, señores magistrados? Entonces, yo en esta mañana les hago conciencia, señores magistrados, que revisen bien mi expediente, obra en autos mis pruebas. Me violaron mi derecho de defensa, por lo tanto, el debido proceso. Además, la resolución del 22 de octubre del 2009, esa resolución ya había prescrito el derecho de destituirme. Fueron 9 o 10 magistrados que firmaron esa resolución. De todas estas actuaciones deviene una serie de delitos penales que quiero que lo tomen en consideración ustedes, ya que al haber firmado una resolución la cual ya había prescrito el derecho, puede hacer sus conclusiones. Cometieron abuso de autoridad, señores, y por lo tanto violación de mi derecho de defensa y el debido proceso. Gracias, señores magistrados. Al Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal, por medio de la señora agente fiscal, abogada Ana Guillermina Galindo Martínez, quien comparece con su propio auxilio, le dejamos en el uso de la palabra. Muy buenos días, señor presidente, honorables magistrados y demás sujetos procesales.
El Ministerio Público comparte el criterio emitido por el Tribunal de Primer Grado al haber denegado el amparo de mérito en la sentencia de fecha 23 de septiembre del año 2016 en virtud de las siguientes consideraciones. Esta Fiscalía considera que del análisis del caso determina que el acto impugnado es el resultado de una revisión de la resolución judicial emitida por un juez inferior, lo cual se encuentra conforme a derecho y tal como lo dispone el artículo 372 del Código de Trabajo, el cual regula que la sentencia de segunda instancia debe confirmar, revocar, enmendar o modificar parcial o totalmente la de primera instancia. Por lo que en el presente caso se determina la inexistencia de agravio alguno a los derechos o garantías constitucionales denunciadas por la amparista que ameriten ser conocidos en esta vía, en virtud que la autoridad impugnada en el ejercicio de las facultades que le confiere la ley entró a analizar el recurso de apelación interpuesto y decidió declarar sin lugar el alzada, confirmando la resolución impugnada realizando una debida fundamentación al tomar en consideración que la misma se encontraba ajustada a derecho y habiéndose hecho correcta aplicación de la Ley de Servicio Civil del organismo judicial en concordancia con el debido proceso. Al haber valorado en forma eficiente las pruebas, las cuales fueron incorporadas al proceso en base al sistema establecido en la ley de la materia. Por otro lado, en cuanto a la prescripción alegada por parte de la amparista, es necesario tomar en cuenta que la accionante incurrió en una falta grave en el año 2007, que si bien es cierto, la misma fue sancionada hasta el año 2009, fue debido al planteamiento de varios recursos y del trámite del proceso, el cual fue instado por la propia trabajadora. Por lo que esto llevó a que la misma fuera sancionada 2 años después, junto con otras 2 faltas graves en que había incurrido, lo que la hizo acreedora a la infracción de una falta gravísima, la cual de conformidad con el artículo 58 literal I de la Ley de Servicio Civil del organismo judicial tiene como sanción la destitución del cargo. Por lo que el hecho de que lo resuelto no sea favorable a los intereses de la representada no implica vulneración alguna a sus derechos, en virtud que la autoridad impugnada actúa en el ejercicio de las facultades que le confiere la ley. Por otro lado, tampoco se ha violentado su derecho de defensa, en virtud que el accionante, como ustedes pueden observar, ha tenido acceso a todos los medios de impugnación establecidos en la ley de la materia, los cuales ha ejercido incluso hasta llegar hasta la vía de amparo, la cual se está conociendo en el presente caso. Por otro lado, también esta Fiscalía considera oportuno indicar que la decisión contenida en el acto reclamado constituye criterio valorativo, el cual no puede ser objeto de revisión por parte del Tribunal de Amparo, porque este no es juez de los hechos sujetos al proceso, sino de los actos al debido proceso. Y acceder a la pretensión del amparista que por medio del amparo se cambie la decisión contenida por el Tribunal de Sentencia de primer grado sería estar variando las formas del proceso y violando la independencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria. En virtud de lo cual esta representación solicita a los honorables magistrados que al momento de emitir sentencia se declare sin lugar el recurso de apelación interpuesto y en consecuencia se confirme la sentencia avenida en grado denegando el amparo solicitado y se emitan las demás declaraciones que en derecho corresponden. Gracias. Concluye la presente audiencia.